Bienvenidos a Relatos y Deliberaciones, hoy con un relato denominado Ratas Asesinas, que también es conocido como Arcoiris Maldito y que estaba dividido en 3 episodios y el cual ahora está compilado en uno solo. Es un relato de mi autoría de ficción y espero que les guste mucho. Hasta pronto, nos vemos e iniciamos. La mañana del 14 de septiembre de 1984 no fue una mañana como cualquier otra. Fue una mañana fría como cuando acaba de llover, pero no había llovido y si mirabas al cielo se podía ver que había algo diferente, pero era muy difícil saber qué era. Sin embargo, las parejas de enamorados que a tempranas horas se paseaban por el malecón a divisar el mar y la playa, y todos aquellos que estaban sentados en la arena veían un gran porvenir en ese cielo azul. Azul plateado, podría decirse, adornado también de un inusual arco iris que juntaba el encuentro de las nubes, el cielo y el océano hacia el horizonte. Aunque apenas eran horas del desayuno, cualquiera podría confundirse con las últimas horas de la tarde. Era como un atípico atardecer a las 9 de la mañana. Además de los enamorados, del amor o de la vida, no podían faltar los pesimistas, esos que ven en cualquier anomalía de la naturaleza o de la cotidianidad una especie de presagio. Eran como bibliotecas humanas de malos agüeros, esperando la mínima oportunidad para abrir sus locuaces bocas y vomitar toda una sarta de verborrea que llegaba hasta el fastidio, y que para muchos era justo y necesario, comparados a un aeropuerto donde aterrizaban todos los pensamientos y realidades de un pueblo que se negaba a morir tragado por el mar, por el aburrimiento y la fantasía. Un todo conjugado en delirios de grandeza por haber sido en el pasado un importante puerto marítimo del país. Eso es de lo que hablan las escrituras sobre los últimos tiempos. El día parecerá de noche y la noche parecerá día, dijo un pescador que no tuvo suerte con su faena. Pero realmente esa brisa fría y ese maravilloso cielo traían una sorpresa al pequeño pueblo. Por un lado, la brisa fría era la antesala de la muerte y de la desesperación que estaba a punto de brotar, y por el otro estaba un nuevo renacer. Creo que va a llover. Al parecer una tormenta se aproxima, dijo un vendedor de periódicos mientras desaceleraba en su bicicleta y miraba anodadado el maravilloso cielo. Y precisamente en ese instante, gotas de agua heladas, frías como el hielo, cayeron y sorprendieron a enamorados intranseúntes del malecón y de todo el pueblo. A la orilla acababan de llegar un grupo de 3 surfistas que no había tenido suerte con las olas. En otras épocas, para las mismas fechas del año, el mar podría ofrecer muchas buenas olas que aprovechaban los fanáticos para montarlas en sus tablas y deslizarse con intrepidez para satisfacer su adrenalina y el deleite de corrientes turistas. ¡Wow! No me esperaba una lluvia a tempranas horas. ¿Creen que sea nube de paso?, dijo un muchacho que portaba bajo su brazo derecho una tabla de surf. En su rostro se resaltaba un poco de decepción, al tiempo que miraba el cielo en todas las direcciones como con la esperanza de que pudiese mejorar el asunto. Si bien el aspecto de los jóvenes surfistas parecía ordenado y profesional, en realidad eran amateurs. Todos ellos habitantes del pueblo que vivían el día a día y con muy pocas ambiciones. El surf
les daba lo suficiente como para seducir a jovencitas que tomaban sus clases, pero también lograban recaudar algo de dinero para los gastos básicos y alguna que otra juerga. «Hey, capitán, ¿qué haces ahí tirado? Tu misión es buscar clientes», dijo uno de los jóvenes surfistas recién salidos del mar a otro que yacía acostado en la arena, como con desánimo y mirada trasnochada. A orillas de la playa estaba ese trigueño corpulento de ojos cafés y estatura media, de al menos 21 años, más conocido como el Capitán. Este apodo tenía un origen, pues había quedado tuerto por la mala pasada del destino. Eso fue aproximadamente hace un año en un accidente en los Guayabales. Charles hacía malabares en las ramas más altas para poder alcanzar las jugosas frutas, y cada vez que aseguraba una guayaba, la arrojaba a una canastilla ubicada estratégicamente en el suelo. Cuando acariciaba lo que parecía ser el más dulce, grande y redondo fruto, su pierna derecha deslizó por una rama que lo sostenía, y al mismo tiempo que repuso su inesperado desliz, perdió el control y cayó estrepitosamente. Cayendo, golpeó con varias ramas, rebotando como una bolita de ping-pong hasta que aterrizó de golpe en la arena, muy cerca de su canastilla. Rebotó una vez más contra el suelo y quedó completamente inconsciente. Uno de sus ojos quedó lastimado por alguna rama que se le atravesó mientras caía. Por siempre quedaría el recuerdo en la mente de su hermana, quien lo encontró en tales circunstancias, el capitán tirado en el suelo junto a un gran charco de sangre que decoraba la tragedia. Por ese desafortunado hecho que llevó a que mantuviera un parche en su ojo al mejor estilo pirata, y por su gran puntería con la resortera y otras armas, se le conocía como el capitán. A diferencia de los otros tres, el capitán portaba fachas, casi que harapos. Estaba descamisado y tenía puesta una bermuda descolorida, además de una gorra con publicidad de la compañía cervecera más importante del país. «¿Acaso no han visto las ratas?», dijo el capitán a los tres surfistas. «¿De qué ratas estás hablando? ¿Estás borracho otra vez?», respondió uno de los surfistas, y los otros dos se burlaron sin entender ni una sola palabra. El capitán se levantó de un brinco, encendió un cigarrillo muy hábilmente como lo hacen en la televisión e hizo un gesto de indiferencia con sus hombros. «Hay que verlo con los propios ojos. Estoy muy seguro de lo que vi. De no ser de mi hermosa Bella», el nombre que le había puesto a su resortera, «ya estuviese moribundo como los otros 4 que ya están en el hospital. Les aconsejo que si ven ratas en su camino, acaben con ellas. De lo contrario, serán ellas las que acaben con ustedes». «Ja, ja, 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 ja». Los surfistas se rieron. «Estás demente, amigo». En ese instante se escucharon disparos no muy lejos, y un montón de pájaros espantados salieron en todas las direcciones. Turistas y visitantes que se encontraban cerca también escucharon, se asustaron y se alborotaron, y al cabo de unos segundos se escuchó un último disparo. «¡Rayos! ¿Qué fue eso?» «Parecen disparos», dijo uno de los surfistas. «¡Las ratas! ¡Deben ser las ratas!», respondió el capitán. Las miradas apuntaron hasta donde provenían los disparos, y para sorpresa de todos, había un anciano acomodando sus lentes y mirando para todas partes como buscando algo que se le había perdido, refunfuñando y maniobrando una escopeta que ya estaba sin municiones. «¡Malditas ratas!», gritó el viejo. Mientras tanto, el pueblo, que desde tempranas horas disfrutaba las fiestas del sábado, vio todo el alboroto
y desorden interrumpido por la escena del anciano y de las ratas. A ojos de todos quedó aquel abominable espectáculo. Una pandilla de ratas chillaban y atacaban al pobre viejo. 3 de ellas saltaron y lo mordieron por la nuca y los brazos, haciendo que el viejo Tony, como era conocido, cayera desparramado de manera fulminante. Las ratas lo habían asesinado en cuestión de segundos. Horrorizados por lo que acababan de ver, tanto transeúntes locales como turistas corrieron en todas las direcciones, pero a donde quiera que iban habían ratas furiosas y locas que atacaban. Las personas hacían lo que podían para defenderse de los roedores, pero también lograban liquidar una que otra rata. El panorama se iba haciendo más sombrío con el número de muertos humanos y de roedores, pero estos últimos definitivamente estaban ganando la batalla. El capitán echó un vistazo al arco iris y notó que había cambiado la mezcla de los colores. Apagó su cigarrillo y montó una motocicleta de bajo cilindraje y arrancó a toda velocidad, dejando a los surfistas en la playa. «¡Quédense en la playa!», gritó el capitán. La indicación era contundente, pues al parecer los roedores temían acercarse a la playa o muy cerca del mar. El arco iris que se pintaba en el cielo era lo suficiente inusual como para que turistas y locales trataran de fotografiarlo con sus rústicas cámaras. Este se difuminaba de este a oeste con los colores típicos de un arco iris, pero el ancho era mayor a lo habitual, como si hubiese 3 arcoíris consecutivos. Por otro lado, los colores cambiaban dinámicamente, ya que por momentos parecía que el azul era la mayor parte, ocupando el espacio de los otros tonos hasta dejar una línea delgada roja. Otras veces volvía a la forma original y poco después era el rojo el que ocupaba la mayor parte del espectro, difuminando y socavando el resto de colores. Las personas más observadoras habían notado que cuando había un cambio en el arco iris, también existía un cambio de comportamiento en las ratas e incluso en las personas mismas. Era como si el espectro pudiera desatar los más bajos instintos, apaciguar deseos o socavar las voluntades. En ese cambio de tonalidades del espectro, el más curioso era cuando el verde y el azul ocupaban todo el espacio, haciendo que se viera una especie de calma en los cielos, salvo, obviamente, interrumpida por algunas nubes grises y la compañía de la pequeña llovizna que no cesaba. En esa combinación había calma, había un descanso de los violentos roedores o de lo que fuera que molestase a cualquiera de los mortales. Incluso los pensamientos más angustiosos podían desaparecer de golpe. Y efectivamente llegó esa combinación y las ratas dejaron de atacar y huyeron. Se les vio vulnerables e inofensivas, pero también los humanos lo eran. El sentimiento de compasión afloraba y solo unos pocos podían capitalizar algo de furia y exterminaban algunos roedores antes de ser tocados por el efecto arcoíris. ¿A dónde fueron?, preguntaba la gente. Mientras tanto, el rumor de ratas asesinas se esparcía por cada rincón del pueblo. Como es normal, a algunas personas les parecía una exageración, pero otros lo tomaban con una normalidad asombrosa, como si ratas con instinto asesino y gente cayendo como moscas no fuera nada de otro mundo. Y esto se debía principalmente a un comportamiento carnavalesco típico del Caribe.
pues era común tomarse con folclore cualquier tipo de noticia, y esto podría verse desde el más anciano, un jubilado, maestros, ejecutivos, etc., pero sobre todo en los hábiles jugadores del dominó, la mayoría de ellos borrachines que empezaban su jornada con una botella de aguardiente barato, mientras bailaban y silbaban en su andar. El capitán seguía maniobrando su motocicleta por las calles del pueblo e iba escuchando los murmullos de la gente y viendo cómo poco a poco los curiosos iban saliendo como animales de su madriguera. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando y cautelosamente miraban y buscaban ratas a su alrededor, pero éstas brillaban por su ausencia. Daba la impresión que por ciertos lugares no estaba pasando nada. Frenó y estacionó su motocicleta a unos 3 kilómetros desde el malecón, en la casa de su abuelo. Notó que desde esta zona del pueblo no se alcanzaba a divisar completamente el arco iris y que el sol brillaba en todo su esplendor, pero, para su fortuna, muchas de estas casas gozaban de la deliciosa sombra ofrecida por frondosos árboles que se imponían en jardines, lo que daba la impresión de otra atmósfera. «Hola, abuelo», saludó mientras bajaba de su motocicleta. Don Hilario saludó con aire jubiloso. Era de esas personas que gustaba saludar a toda la gente que pasaba, sobre todo a quienes en sus vehículos bajaban la velocidad al pasar muy cerca para sonar el claxon y pitos en sus máquinas. «¡Por fin apareces!», le gritó el viejo. Charles le miró con su único ojo. «Hay ratas asesinas y este maldito arcoíris. ¿Han habido problemas por aquí?», preguntó. «¿Arcoíris? ¿Qué pasa con el arcoíris?», dijo con asombro el viejo. Don Hilario hizo caso omiso al asunto del arcoíris y con un rostro de preocupación preguntó al capitán por su hermana. «Busca a Claudette», le dijo. «Salió desde casa temprano y no sé dónde diablos se ha metido». «No te preocupes, yo sé dónde puedo encontrarla». El capitán abordó nuevamente su moto y se perdió de vista ofuscado del anciano, dirigiéndose a otra zona del pueblo, específicamente hacia donde se encontraba la antigua iglesia del pueblo, pues su hermana era bastante católica y creía que ahí podía encontrarla. Volvió a mirar el arco iris que ya empezaba a deformarse nuevamente y cambiar de tonos, por lo que se preocupó, aceleró y una pequeña rata despistada se atravesó a mitad de la carretera, haciendo que el motorizado recordara el terror y la muerte, y en un inesperado arrebato de furia decidió aplastarla, dejando una mancha de sangre y tripas en el asfalto. Durante su recorrido recordó que atrás había quedado ese fatídico invierno, los días grises y los cortes de energía. Si bien ese día era completamente atípico por el extraño color del cielo y el arco iris deforme, sabía que muchos iban a considerar el fenómeno como algo efímero y divino, un regalo de la naturaleza o de Dios. Por tanto, un buen lugar para alertar sobre lo que estaba pasando era la iglesia, además de mantener a su hermana a salvo. La iglesia se encontraba en una zona alejada del pueblo, limitaba con la zona rural, así que durante su recorrido observó cómo muchos expresaban su alegría de alguna forma u otra. En las calles se podía ver a algunas gentes caminando, a otros limpiando sus casas, así como a niños y chiquillos, adolescentes charlando en esquinas y en el bulevar. También a vendedores y mercachifles haciendo sus primeros movimientos de la mañana. Esa alegría era una forma de despedir el infernal invierno que había terminado hace unas semanas
y a las molestas inundaciones que ya empezaban a bajar, haciendo de las calles más secas y seguras, por lo que la multitud se paseaba con menos atuendos caricaturescos, como lo eran abrigos plásticos y botas, los cuales habían sido necesarios para afrontar la odisea en la que se había convertido andar cotidianamente por las calles del pueblo y zonas aledañas. Además, también descansar de los molestos roedores que gracias a esas lluvias se paseaban de un lado a otro, pues las ratas realmente no eran nada nuevo en el pueblo, ya que durante el invierno se paseaban por alrededores y jardines o posaban muertas o en agonía cuando los venenos y las trampas daban sus resultados. El capitán llegó a la iglesia y entró, pero estaban en alabanzas, por lo que para no interrumpir se sentó en una de las últimas bancas, tratando de divisar a su hermana entre las personas que participaban del evento. Hijos míos, hagamos esta oración. Tómense de las manos, cierren sus ojos, pero ciérrenlos completamente. No quiero ver a ninguno o ninguna con un ojito medio abierto echándole una mirada a nadie. Hubo risas entre el público, dijo el cura Carmelo, quien en su oratoria hacía de su sermón bastante divertido. La iglesia, como en todos y la mayoría de los pueblos, era una de esas pocas cosas que la gente no dejaba de lado. A pesar de ser sábado y que era considerado uno de los días más mundanos de la semana, la aglomeración en el acto religioso era considerable. Era la misa de las 9 a.m., una misa no tan popular como la de mediodía, pero que tenía un aroma juvenil, porque precisamente había sido creada para ellos en el afán de los curas que ya estaban bastante apurados con la doble moral de sus feligreses, así que trataban de cultivar un supuesto sano catolicismo entre los muchachos. Claudette, susurró el capitán, había divisado a su hermana enfrente del Cristo de madera que decoraba el templo. En primera fila estaba una mujercita de cabellos negros y labios delgados, con 16 años y de una belleza incomparable. Su nombre era Claudette, una muchacha hermosa, virginal y popular en el pueblo. Claudette se tomó de las manos con sus parejas de cada lado y estos a su vez hicieron lo mismo hasta crear una gran cadena que se repetía en cada una de las filas de las bancas de la iglesia. Luego cerraron sus ojos y repetían la oración del Padre. El capitán echó un vistazo hacia afuera y divisó un resplandor rojo, así que constató que el arco iris estaba cambiando nuevamente. En rojo las ratas atacaron, recordó. Así que corrió hasta las primeras filas donde se encontraba su hermana y la jaló de un brazo. Tenemos que irnos, esto se va a poner peligroso. Y la jovencita, en un acto de rebeldía, simplemente lo gritó y soltó su brazo del de su hermano. ¡Suéltame! ¡Estás loco! El cura, al ver todo esto, se sorprendió, interrumpió lo que estaba diciendo e hizo una seña al muchacho para que dejara a su hermana en paz. Y en ese mismo instante se escucharon chillidos que venían del techo. ¡Oh, mierda! ¡Ratas!, alertó el capitán. En cuestión de segundos, una veintena de ratas saltó desde los tejados hasta los feligreses. El cura fue sorprendido por un par que se inmiscuyeron bajo su sotana. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, gritaba el cura. Seguía gritando auxilio mientras trataba de deshacerse de los roedores. Mientras tanto, el capitán protegía a su hermana y con su resortera infalible había podido exterminar a 3 de esos verdugos. «Debemos salir de aquí», dijo el capitán a su hermana. «¿Pero para dónde?», preguntó la aterrorizada joven.
El capitán recordó que en la playa no habían incidentes, quizá era una casualidad, pero parecía un buen lugar para estar a salvo. Vamos a la playa, allá estaremos a salvo. Los hermanos decidieron salir. Mientras iban saliendo, esquivaban a unas cuantas personas que luchaban con roedores, y el resto de personas apenas había visto el ataque de las ratas salió huyendo como una estampida, lo que provocó que no se pudiese distinguir dónde y a quién estaban atacando los malditos roedores. Finalmente, al salir, pudieron ver a el cura y otros feligreses agonizando y sollozando del dolor. ¡Malditas ratas!, dijo el muchacho, mientras apuntaba con su resortera y liquidaba a dos más de ellas que atacaban a una señora y su hija. ¡Claudette! ¡Claudette!, dijo alguien desde las paredes del templo. Era el monaguillo. Igor, gracias a Dios estás bien, respondió Claudette. Oh, rayos, ya entiendo por qué vienes tanto a misa. Eres la novia del monaguillo. Ja, se burló el tuerto. Los enamorados se sonrojaron y lo negaron. Solo somos amigos, dijeron casi en coro. Bien, su amor no me importa. Ahora lo único importante son esas malditas ratas. Debemos ir a un lugar seguro y la playa es al parecer el mejor de ellos. Allá no vi ataques. ¡Dios mío!, exclamó el monaguillo, mirando el arco iris sangriento que se divisaba en el cielo y haciendo la señal de la cruz con su mano derecha, mientras en su mano izquierda sostenía un bate de béisbol ensangrentado. Se está poniendo peor, dijo Charles mientras acomodaba su parche en el ojo y recogía piedras como municiones para su resortera. Los hermanos abordaron la motocicleta y se dirigieron hacia la zona céntrica del pueblo. En el camino todavía había personas corriendo, huyendo, así como a otras matando a palos a los roedores. Muchas de estas personas también estaban heridas. Había demasiada sangre por todo el camino. Los motorizados iban cada vez más rápido, en afán de encontrar puerto seguro, pero no era fácil. Cada 20 o 30 metros había ratas que parecían dotadas de inteligencia. Se posaban de dos patas a observar a la pareja o a quienes venían huyendo a pie o en vehículos, y de vez en cuando tomaban la iniciativa de saltar y atacar, por lo que el capitán más de una vez tuvo que hacer maniobras peligrosas, pero que ayudaron a esquivar a los inmundos animales, y otras veces alcanzó a atropellar a varias de ellas. Parece que estuvieran organizándose, dijo la adolescente de cabellera negra. Con cada cambio de colores en el arco iris, estos animales toman alguna actitud, dijo Charles mientras miraba el cielo y confirmaba que el espectro era cada vez más rojo. Antes de entrar a la zona urbana del pueblo, muy cerca al puente histórico de la fundación de este y en el inicio de la calle principal que llevaba hasta los barrios de la periferia y conectaba al centro, había una pequeña pandilla de ratas. Una de ellas, enorme y de grandes ojos y completamente rojos, muy diferente a las demás, y también estaban otras 4 ubicadas estratégicamente al ancho de toda la calle, como esperando a la pareja de motorizados. ¡Oh, mierda! Parece que nos están esperando. ¿Qué vamos a hacer?, dijo la chica. El capitán hizo una maniobra peligrosa dejando a la chica sobre la motocicleta mientras él, de un salto, cae al piso y dispara 2 veces su resortera, fulminando uno de los verdugos y fallando a otro. Las pequeñas piedras que fungían como municiones se esparcieron y cayeron por todo el suelo en el evento de la maniobra del joven tuerto. «Oh, oh», dijo el capitán mientras una rata se abalanzaba sobre él. «Es hora de tener un arma de verdad»,
dijo su hermana mientras de una patada logró impactar al roedor que casi lesiona al capitán. El joven dio un suspiro, pues casi es reducido por uno de estos roedores. Luego ambos miraron a las dos ratas restantes y aparecieron de repente otra docena más, como si fueran soldados, como si estuvieran organizadas y tuvieran un objetivo bastante claro: exterminar a los muchachos. Al instante hubo un estruendoso relámpago y truenos en el cielo. Empezaban a aparecer nubes grises que probablemente traerían lluvias. En caso que así fuere, sería una completa desventaja para los humanos. Después del estruendo, el cielo aclaró y se podía deslumbrar que el arco iris se tornaba más amarillo. «Estamos perdidos», dijo. E inmediatamente el cambio de color del espectro, las ratas tomaron la determinación de irse. «¿Qué? ¿A dónde van?», dijo Claudette. «Creo que es una tregua o un descanso. Seguro quieren reorganizarse», dijo el capitán. Tornó a un color amarillento e inesperadamente esas ratas huyeron. Lo más sorprendente fue descubrir que estos roedores tenían una especie de reacción química cuando tenían contacto con la arena de la playa o el agua salada. Se consumen, quemándose, no queda nada de ellas. ¿Me estás diciendo que si una rata toca la arena de la playa o el mar, entonces se muere desapareciendo hasta quedar solo huesos?, preguntó el capitán. Sí, pero no quedan ni los huesos. Creo que se evaporan o algo así. Por eso es que no se acercan a la playa, sentenció Claudette. Es su punto débil. El capitán sobaba su cabeza con ambas manos con algo de incredulidad, pero también estaba visiblemente emocionado. Si esto es así, podemos derrotarlas. Debemos encontrar la manera de atraerlas hacia el mar. Ya había un plan ideado por los bomberos y algunos veteranos de las empresas públicas. Este consistía en conectar un viejo tubo madre del acueducto que estaba muy cerca del alcantarillado para lograr inundar toda la red y hacer que los roedores fueran arrastrados hasta la antigua bocatoma que daba al mar. Si lo lograban, muchas de estas ratas quedarían fulminadas cuando cayeran a agua salada, aunque no las acabaría a todas, ya que habían demasiadas en la superficie. El plan fue contado por el surfista a los hermanos y dos pobladores que se acercaron sin ser invitados a la conversación. «Parece el típico plan que puede fallar», dijo el capitán. «No seas pesimista. Parece un buen plan. Creo que el mejor arma es el agua salada. Esas deben ser las municiones», dijo uno de estos visitantes. «Esa idea me gusta. Podemos hacer pequeñas municiones de agua salada». «Manos a la obra», dijo en voz alta uno de los pobladores que se había acercado hasta los jóvenes. La idea se regó como pólvora por todo el pueblo. Los pobladores empezaron a crear municiones caseras de agua salada. Algunas consistían en bolas que eran llenadas con el líquido. También usaban globos, esponjas y todo lo que pudiese conservar y guardar el líquido hasta ser reventado contra algún roedor o muy cerca de ellos. «Igor aún debe estar en la iglesia o muy cerca. Él puede encargarse de abrir la llave para desviar el agua al alcantarillado», dijo Claudette. «No te preocupes, los bomberos harán ese trabajo», sentenció el surfista. «Pues más vale que vayan rápido, porque el arco iris volverá a rojo en cualquier momento», dijo el capitán. De todos modos, Claudette, preocupada por su amado, agarró un escapulario colgante en sus pechos y rogó porque su amado estuviese bien. Mientras tanto, el capitán la observó con compasión. «Lo vi atizando ratas con ese bate de béisbol como ningún otro jugador de las grandes ligas. Así que estará bien», le dijo a su hermana con tal de calmarla un poco. La sirena del carro de bomberos sonó y el difuminado rojo empezaba a asomarse en el espectro.
El arco iris se mantenía intacto, pero las nubes grises opacaban el cielo, anunciando que una fuerte lluvia se aproximaba. La mayoría de las personas arreció la labor que estaban haciendo al ver que se avecinaba nuevamente el espectro rojo y la lluvia. Entre esas labores estaba recoger agua salada en baldes y cubetas para evitar tener que ir hasta el mar durante la lucha, lo que supondría una pérdida estimada de tiempo que le daría ventaja al enemigo, además de mantener más cerca municiones o como una forma de defenderse de los roedores. Los más ávidos se habían empapado con todo y ropa sumergiéndose en el mar y así estar mojados con agua salada, como una idea de mantenerse a salvo en caso de que algún roedor lograra acercarse demasiado. ¡Hijos! Se escuchó una voz fuerte y patriarcal. ¡Abuelo! Corearon los hermanos. Se abrazaron e inmediatamente inició la lluvia. ¡Oh, mierda! Esto no es bueno, dijo el capitán. Claudette y yo nos quedaremos cerca de la playa para mantenernos a salvo. Sé que tú eres un obstinado y nada de lo que te diga hará detenerte. Tienes razón, abuelo. Voy a luchar y exterminar a esas malditas ratas. La lluvia cayó con más intensidad y relámpagos y truenos sonaban como el inicio del apocalipsis, y en la práctica lo era para este pequeño pueblo porteño. Todas las personas empezaron a tomar posiciones a unos metros cerca de la plaza principal, pero sin estar tan lejos de la playa. Por otro lado había otro frente que recorrería los barrios en automóviles, así como motorizados, con municiones y cubetas llenas de agua salada. Espero que lo del agua salada sea efectivo. Ya quiero verlo con mis propios ojos, dijo el capitán. Y como se esperaba, el espectro enrojeció, dejando una delgada línea amarilla, y la lluvia caía fuertemente por cada minuto que pasaba. ¿Y las ratas?, se preguntaban todos. Por algún motivo los roedores no han salido a la superficie, lo cual lo hace bastante raro. Es sospechoso, ya deberían estar atacando, pensó el capitán. No había salido de sus pensamientos cuando él y todos fueron sorprendidos con un viento fuerte que anunciaba que la lluvia se estaba convirtiendo en una tormenta, pero sobre todo con un horroroso ruido que hizo que todos quienes estaban metidos en el mar o en la playa salieran corriendo hacia la plaza principal y alrededores. ¡Una tromba marina!, gritó alguien desde la multitud. ¡Ratas!, gritaba también la gente mientras corría. Las ratas aparecieron de la nada, estaban esperando el momento perfecto. El pequeño tornado les daba su factor sorpresa, pero los humanos también tenían lo suyo. Oh, esto no lo vi venir, dijo el capitán. Las ratas se abalanzaban violentamente, esta vez sin reparos, pero la defensa era buena. Las municiones con agua salada funcionaban espectacularmente. Había un escenario de ratas evaporándose, y el capitán seguía disparando su resortera pero con municiones de agua salada, y a veces alternaba con rocas. Al mismo tiempo que la lucha se hacía más salvaje, el tornado se acercaba cada vez más y los baldes y cubetas de agua salada salían volando por los aires, dejando a los pobladores sin con qué defenderse. Poco podía hacerse para evitar el brusco viento, era demasiado peligroso, por lo que los roedores volvían a tomar ventaja. Se abalanzaban violentamente y esta vez no había agua salada suficiente o disponible para rociar o atacar a los verdugos. ¡Mierda! ¡Esto es insostenible!, dijo el capitán. Debe existir algo o alguien que haga que esos roedores sean tan organizados y planifiquen sus ataques de esta manera. Debe haber algo. Vamos, piensa, Charles, piensa. Entonces recordó a esa rata enorme de ojos rojos que vio cuando regresaba de la iglesia y al ejército de ratas antes de ponerse el espectro de color amarillo. Creo que tengo algo, se dijo a sí mismo, y emprendió un nuevo recorrido en su motocicleta. Las calles eran un caos, una batalla campal entre roedores y humanos, y la sangre corría de lado y lado.
Charles aceleró sobre el asfalto ensangrentado para dirigirse hacia el viejo puente sobre el riachuelo. Esperaba encontrar una respuesta que pudiera dar una ventaja definitiva a esta batalla, pero sobre todo encontrar algo que llevara a la victoria. Durante el tormentoso recorrido observó cómo el carro de bomberos estaba a orillas de la carretera, a la salida del pueblo, por lo cual nunca llegó a su destino. ¿Dónde están los bomberos? Rayos, ese plan fracasó. En ese instante un par de ratas se abalanzaron sobre él haciéndole perder el control de la motocicleta y cayendo estrepitosamente de esta. ¡Oh, mierda, ratas de mierda! Charles logró quitarse una de encima, pero sintió el mordisco de una de ellas en la pierna derecha. Esto lo hizo reaccionar con su otra pierna y patearla, pero nuevamente el maligno roedor se abalanzó violentamente de un impulso que la hizo saltar asombrosamente hasta su rostro. Y antes de que impactara con el joven tuerto, el roedor fue impactado por Igor, quien apareció con su bate de béisbol. Me debes una, cuñado. Gracias, cuñado, dijo Charles haciendo una pausa y se sacudió para tratar de volver en sí. Aún estaba aturdido por el golpe y la estrepitosa caída. ¿Qué rayos haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Fracasó el plan de los bomberos? No, al contrario, les dimos donde más les duele a estas hijas de... El monaguillo se contuvo de terminar la frase con una mala palabra y le señaló hacia el puente. Debajo del puente yacían un centenar o miles de ratas, parecía incontable el arrume de roedores muertos. Cuando el camión de bomberos se aproximaba a la salida del pueblo, un ejército innumerable de ratas apareció, evitando que éste continuara su camino. Pero no se esperaban que el vehículo estuviese cargado de agua salada. Fue una sorpresa para ellas, tanto que cayeron como moscas, pero la sorpresa es que las ratas que se encontraban debajo del puente y sobre el riachuelo no se evaporaron cuando fueron rociadas, sino que simplemente quedaban sus cadáveres como uno esperaría en condiciones normales. Las ratas que fueron rociadas aquí en la carretera sí se evaporaron, pero aquellas no, contó Igor. Debemos bajar el puente, ahí debe estar la respuesta a todo este asunto, replicó el capitán, mientras el cielo se hacía cada vez más rojo. ¿Bajar? ¿Qué crees que hay allí? ¿Estás loco?, preguntó seguidamente el monaguillo. No estoy seguro, pero hay que averiguarlo. A propósito, ¿dónde están los bomberos?, preguntó. Igor le contó que estos continuaron a pie y le dejaron el vehículo después de rociar a ese montón de bichos. Aquí estoy listo para seguir rozando si aparecen más, completó Igor. Ok, quédate aquí vigilando, bajaré yo solo, definió el capitán mientras recogía su resortera del suelo y su última munición de agua salada. Las guardó en su bolsillo y emprendió el descenso. Igor tomó la manguera del camión y la llevó hasta el puente, observando cómo el capitán empezaba su travesía. Yo te cubro, ¿eh? ¿Vas a caminar por encima de esos cadáveres? ¡Qué asco! El capitán no respondió, solo se puso su mano sobre su nariz, aunque el olor era nauseabundo, y continuó caminando sobre estos animales muertos y el río rojo de sangre que fluía entre sus tobillos, hasta que llegó a una especie de semitúnel que estaba a un costado de una de las vigas del puente, y observó a alguien que estaba mirándolo fijamente. Hola, Charles. He estado esperándote. El capitán se asustó al escuchar esa voz. Era una voz femenina, ronca, tenebrosa, nada común. ¿Quién eres?, preguntó tratando de identificar a la silueta que le hablaba y en la cual la oscuridad le hacía juego para solamente dejar ver hasta donde la poca luz dejara. Soy el odio, la envidia, la peste, la muerte. Soy la razón por la que este pueblo se fue al olvido. El capitán se acercó más y pudo ver a una mujer cadavérica, disecada,
rígida. Era una momia, una anciana embalsamada. Esto no era un ser vivo. Imposible que un muerto disecado pudiera estar hablándome, pensó el capitán, mientras tropezó sus piernas temblorosas con una roca. Por dentro estaba lleno de miedo, no podía explicarse lo que estaba pasando. Me puedes servir y triunfarás. Si no lo haces, morirás, dijo la momia mientras abría su boca más de lo que pudiera abrirse la de un ser vivo y se asomaba lo que parecían unos ojos rojos enormes. Y era una rata, grande, horrible, vieja, de un pelaje putrefacto. ¡Vete al carajo!, dijo el capitán mientras disparó con su resortera el último cartucho. El cuerpo embalsamado de la momia se prendió en llamas. Todo el túnel empezó a arder, por lo que Charles debió salir de ahí inmediatamente. Cruzó el riachuelo y subiendo a la ladera hasta llegar a la parte más alta del puente. Cuando llegó arriba cerró sus ojos y suspiró y respiró nuevamente un poco de aire. Volvió a abrir los ojos y vio un maravilloso cielo azul, sin arco iris, sin nubes grises. De repente todo era lo que parece un día perfecto, así que simplemente se lanzó boca arriba, buscando un descanso. Se acordó de Igor. ¡Igor! ¡Igor!, gritó, pero no hubo respuesta y se repuso inmediatamente. Observó que estaba en un lugar diferente. ¿Dónde rayos estoy?, se preguntó, mientras observó alrededor y constataba que no había nada ni nadie que fuera conocido, como si estuviese despierto en otro lugar. Estaba en una carretera ancha en un campo de trigo al otro lado, y el riachuelo estaba bajo un puente completamente diferente al que conocía y al que vio hace un par de minutos. Incluso en el mismo riachuelo habían patos, aves y una total ausencia de ratas. El capitán se pellizcó y se agarró sus mejillas. «¡Despierta, Charles, despierta!», se decía mientras se daba palmadas en sus mejillas. ¡Arriba las manos!, gritó una bocina de una patrulla de la policía, al tiempo que sonaba la sirena. Charles obedeció e hizo la seña hacia el riachuelo. «Acabé con las ratas. La maldición del arco iris estaba bajo el puente. El agua salada ayudó a exterminarlas. Soy el nieto de don Hilario», les dijo a los uniformados. ¿Ratas? ¿Maldición, arco iris? ¿Quién mierdas es don Hilario? Llevémonos a ese drogadicto de aquí. Estos hijos de la gran puta siempre nos sorprenden. Vagabundo de mierda. Fin.